Hola y bienvenidos a todos a este nuevo vídeo en el canal en el que hoy vamos a ver lo que son las Web API. Además de eso, quiero aprovechar este vídeo para intentar meterlo como introducción para un nuevo proyecto que voy a hacer, que va a ser, hacer una aplicación web en sí en C# con su frontend y su backend. El frontend he decidido que lo haré en Blazor y el backend lo haremos con una API REST, que en este vídeo es donde vamos a ver cómo se hacen estas API REST. Aprovecharé el curso para hacer Identity Server, probablemente test de integración. Para hacer los test de integración podré meter Docker, por ejemplo. Y no sé, intentaré meter unas cuantas cosas, ¿vale? Tengo que ir viéndolas. Estoy hablando de cabeza, no he pensado nada. Así que eso, veremos cómo hacer todas estas cosas. Por ejemplo, ¿qué más? Filter attributes, ¿vale? Para los controladores, etc. Bueno, todo esto lo veremos. Pero por ahora nos vamos a concentrar en lo que nos viene en este vídeo, que viene siendo las Web API. Hoy en día las APIs son muy comunes, ¿vale? Es probablemente de lo más común que se hace trabajando. Gran parte de los trabajos es crear APIs. Y esto es debido a que los tiempos están cambiando y hoy en día o se intenta o se hace es aplicaciones pequeñas en microservices. El motivo por el que menciono esto es porque estos microservices normalmente es una aplicación en backend que tiene una API, ¿vale? O sea, la respuesta del microservice es una API, o sea, es un JSON o un XML que proviene de una API. Y juntando todos estos pequeños proyectos es lo que hacemos una aplicación entera. Ya veremos otro vídeo con los microservices, ¿vale? Ese ya lo dejaré para, pues no sé, después. Y en este nos vamos a centrar en la API. Por supuesto, en este vídeo veremos qué es una API y cómo hacerla con C# y veremos un ejemplo. Primero de todo, ¿qué es una API? Hay varias formas de definir qué es una API. Yo personalmente la defino como que una API es el punto de entrada a tu proyecto o el punto de entrada a un proyecto, si ese proyecto no es tuyo, ¿vale? Si tú eres una clase cliente que consume un servicio, tu punto de entrada para el otro servicio que vas a consumir es la API, ¿vale? O sea, vemos aquí una imagen, he puesto ahí, simplemente tenemos una aplicación en el medio y que a su vez consume múltiples APIs, ¿vale? Una que tiene acceso a una base de datos, otra que a lo mejor puede ser la pasarela de pago y otra, pues no sé, sistema de ficheros y otra con usuarios, etcétera. Pues nuestra aplicación lo que hace es llamar a múltiples APIs, ¿vale? Y esas APIs son las que nos devuelven una respuesta. Esta respuesta que nos va a devolver la API en cuestión puede ser un solo carácter o puede ser pues un objeto con múltiples objetos dentro, etcétera, ¿vale? Eso, pues cada uno lo que quiere, simplemente es el resultado de la API. En C# disponemos de dos opciones para crear APIs, que son las APIs SOAP o SOAP Web Services y las RESTful APIs. Ambas opciones tienen diferentes características, pero el objetivo final es el mismo. Es enviar información del cliente al servidor o del servidor al cliente, dependiendo de lo que estemos haciendo. Pero básicamente es enviar o recibir información del servidor. Entre ellas, entre SOAP y REST, tenemos varias diferencias. Pero voy a enumerar las más comunes, o las que a mí me parecen más importantes. La primera de todo es el protocolo. Esta es una gran diferencia porque SOAP es un protocolo en sí, mientras que REST es una arquitectura que funciona sobre el protocolo HTTP, lo que quiere decir que para hacer las requests de REST debemos utilizar, pues bien sea un navegador, bueno, obviamente HTTP, ¿vale? Entonces podemos hacerlas con un navegador o podemos hacerlas con alguna aplicación específica, etc. El segundo punto muy importante para mí es el desarrollo. Desarrollar un servicio SOAP requiere de mucho más tiempo, tanto para el cliente como para el servidor. Y esto es debido a que cuando hacemos un SOAP nos devuelve un WSDL. Un WSDL es un fichero XML que además contiene un DTD para la seguridad. O sea, un DTD es el fichero que valida el XML, que lo que se manda en el XML es correcto. Esto está muy bien, ¿vale? Esto proviene de una capa de seguridad extra, pues que viene muy bien. Pero claro, esa capa de seguridad extra hay que programarla. Y luego, si cambias algo, tienes que mandarle el nuevo WSDL al cliente. No basta con que el cliente lo cambie en su sitio, sino que además tienes que mandarle el WSDL, hay que implementarlo, etc. Por otra parte, como hemos dicho, de REST funciona sobre el protocolo HTTP, lo que implica que para mandar o enviar información, pues utilizamos este protocolo, ¿no? A través de peticiones web o de URL, etc. Si mandamos más contenido que la URL, debemos mandar ya bien sea un JSON o un XML en el cuerpo del mensaje.
Luego veremos cómo, ¿vale? En el ejemplo. Pero a diferencia de SOAP, todas las validaciones van a ser en el servidor, ¿vale? En el XML, perdón, en SOAP podemos añadir validaciones, ya que además ese mismo fichero es el que contiene la URL que va a llamar. Por lo que podemos hacer ahí validaciones. Obviamente hay que hacerlas también en el servidor. Pero si tienes ya una validación antes de enviar los resultados, si algo está mal, pues ya lo sabes de antes, ¿vale? Ya el cliente ya sabe que está mandando algo mal. Bueno, y por este motivo principalmente es por el que es mucho más rápido, pero mucho más rápido, desarrollar APIs en REST. Cuando hacemos microservicios, normalmente solemos utilizar APIs REST. Y si a lo mejor... Y para la gran mayoría también de clientes, o sea, de cuando proveemos de un servicio, también solemos hacer APIs REST, pero sí que es cierto que muchos son... O sea, si trabajas con un banco, lo normal es que tengan una API SOAP, ¿vale? Un SOAP Web Service. Antes de pasar a la creación de la API en código como tal, voy a explicar un poquitín lo que vienen siendo las APIs REST, o qué esperamos, o qué... Cuando hacemos una API REST, ¿qué debemos de hacer, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es lo que denominamos CRUD, ¿vale? CRUD, ¿qué es CRUD? Bueno, CRUD es un acrónimo que hace referencia a sus siglas, ¿vale? Hace referencia a sus siglas, que son create, para crear, obviamente, y utilizamos el método de HTTP post, de read para leer, y utilizamos HTTP GET, update para actualizar, y utilizamos put, y delete para eliminar, y utilizamos, pues, delete. HTTP delete. Hay más métodos HTTP, pero el 99% de las cosas que hagáis o que desarrolléis van a estar realizando uno de estos 4 métodos HTTP. Y es común que se pregunten en entrevistas. Es común en entrevistas que digan, en una pizarra en blanco, ¿no? Te digan, tenemos que desarrollar una API, defíneme cómo harías una API para que haga esto y defíneme sus métodos CRUD, tal, ¿vale? Y tú ahí tendrías que poner, pues, para crear, read post y esto con get, bla, 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 y así, ¿vale? Básicamente. Y bueno, ahora vamos al código. Vale, he tenido que hacer un corte porque por lo visto esta ventana, la de cuando creo aquí un nuevo proyecto, no me deja cambiar el nombre. Así que lo que tengo que hacer es continuar sin código y crear un nuevo proyecto. Entonces, a mí me gusta tener... mi idea era crear un proyecto de ejemplo. Vale, antes de continuar. Mi idea era crear un proyecto de ejemplo, pero a mí me gusta tener una web en plan con mi nombre y que sea una especie de currículum. Esto lo tenía abierto hace un momento. Vale, tengo aquí en GitHub, tengo aquí pues mi antigua web vieja, ¿vale? Que es un PHP que, como vemos aquí, empieza, pues pongo todo, ¿no? Lo que hacía en el trabajo y mi experiencia. Es una especie de LinkedIn que en su día estaba mejor que LinkedIn, hoy LinkedIn está bastante bien, así que simplemente voy a hacer esto. Voy a hacer una web que va a tener un backend, que va a ser una API, donde voy a coger datos o añadirlos, y luego va a tener un frontend que sea una landing page con mi persona, básicamente. Se llama Iván Abad y va a ser ivanabad.com y ya está. Tengo el dominio este desde hace años y está sin uso desde hace también años. Así que bueno, vamos para allá. Así que voy aquí y nuevo proyecto web. Y a ver si ahora me deja escribir, que parece que sí. A ver, web personal.backend. Este proyecto lo voy a poner en GitHub. Entonces, si alguien lo quiere utilizar, obviamente que lo utilice. Posiblemente no ponga el frontend, porque el frontend... Bueno, a ver, va a ser con Blazor, así que no sé si hay plantillas para Blazor. Así que si no hay plantillas para Blazor, pues nada, ya está. Sí, pondré todo y ya está. ¿Vale? Ponemos aquí el backend y lo creamos. Si alguien lo quiere copiar, que se lo copie y se cree una web, no me importa. Y lo copiamos. Para hacer el ejemplo, voy a hacer una clase vacía. Voy a crear un proyecto vacío, sin nada. Obviamente, si ponemos API, ya nos viene con una API de ejemplo y nos funciona directamente, pero para verlo más en detalle, pues ponemos la clase vacía. Cuando creamos nuestro proyecto vacío, nos lo va a crear con la clase Startup y Program, ¿vale? Sabemos cómo funciona Netcore, que básicamente en las aplicaciones web es este program el que corre, ¿vale? Y aquí es donde utilizamos el Startup y es donde ponemos la configuración. ¿Vale? Entonces vamos a Startup. Cuando tenemos una API, lo que hacemos es llamar a endpoints. Es lo que decimos, ¿no? Llama a este endpoint. Vale. Por defecto, como vemos aquí, nos indica app use endpoints. Y nos viene un endpoint que es contrabarra y hello world. ¿Esto qué es? Básicamente que si pulsas en play, y ahora cuando se ejecute, se nos abrirá un navegador con contrabarra y nos imprimirá hello world.
¿Vale? Esto es, ¿ves? Hello World. Y eso es porque se hace aquí. Como vemos, no tenemos nada más, solo tenemos esta clase en la aplicación entera. Entonces, tenemos que añadirle nuestra clase personal. Para ello, ¿cómo lo hacemos? Lo primero de todo es saber que cuando hacemos APIs, lo que hacemos es crear controladores, y en estos controladores, o controllers, vaya, es donde vamos a llamar. Entonces, debemos de mapear esos controladores como endpoints. Y para hacer eso, simplemente vamos aquí y ponemos endpoints. Map controllers. No, map collision no. Map controllers. Y nos mapeará los controles, que recordamos aún no tenemos ninguno. Además de esto, debemos en nuestros services añadir los controles como servicios. Add controllers, no add services. Vale, add controllers. Y ahora vamos a crear nuestro primer controlador o nuestro primer endpoint. Tenemos aquí un nuevo. Añadimos una carpeta. Y añadimos un controlador que haga referencia a lo que queremos conseguir. Por ejemplo, no sé si habéis visto el vídeo de cuando hice un currículum. Lo que voy a hacer es una web que va a hacer de currículum, ¿vale? Entonces tú lo puedes actualizar y eso. Entonces no sé si habéis visto el vídeo que voy a hacer de currículum. El primer bloque de todos, el primer bloque grande, es el perfil personal. ¿Vale? El perfil personal contiene una descripción, tu nombre, tu web, etc. Pues eso es lo que va a consistir este primer controlador o este primer endpoint. Entonces creo un controller aquí. Un poco lento, vacío. Yo siempre... Podemos hacer un API controller, ¿vale? API controller, ya que estamos. API controller y ponemos perfil personal. Un momentito, voy a darle zoom porque está pequeño. Que no se me olvide, que a mí esto siempre se me olvida. Vale, yo recomiendo crear las clases directamente en New Class porque cuando haces este tipo de cosas tarda 3 días. ¿Vale? 3 días tarda. No sé por qué, no sé si es que están instalando historias o qué. ¿Vale? Entonces, aquí ya tenemos bastantes cosas que quería haber explicado. Lo primero de todo es que para que nuestro controlador acepte ser una API, tiene que contener API controller como atributo de la clase, ¿vale? Un atributo de la clase debe ser API controller. Además de eso, los controladores deben de extender, ya bien sea de controller base o de controller. ¿Vale? Ambos funcionará. Bien, ¿qué más? Vamos a hacer, lo primero de todo, bueno, voy a quitar este root que lo explicaré después. Y lo primero de todo es que vamos a hacer es nuestro método para leer, cómo leer datos de una API. ¿Vale? Leemos datos de una API, como he dicho, con el método get. Entonces, normalmente, si hacemos el método, hacemos un método que se llame get, o bueno, le podemos poner otro nombre, ¿vale? Pero lo común, cuando va a ser el HTTP method get, es llamarlo get, simplemente, al método. Entonces, hacemos aquí public, debería ser async, task, etcétera, pero para el ejemplo, voy a devolver simplemente texto plano. Así que string get. Y que cogemos, el perfil. Supongamos que es una base de datos que tiene más de un usuario, etcétera. Entonces vamos a coger el perfil de un ID, ¿vale? Int ID. Y a este get debemos de ponerle un atributo decorador que va a ser qué método HTTP va a tener. Y ponemos HTTP method, HTTP get. Y ponemos HTTP get. Y estamos explicando que va a ser HTTP get. Y aquí podemos hacer algo simple como en plan ya tenemos nuestra API que contiene get. Pero tenemos que llamar a esta API. Para ello tenemos dos opciones. Lo primero es que debemos ponerle, ya bien sea aquí un route, otro atributo que se llame route. Y le pasamos entre comillas la ruta. Por ejemplo, leer perfil. Leer perfil, ¿vale? Pero esto hoy en día ya no hace falta en Netcore. Esto se hacía antes, pero ya no hace falta. Lo que sí que se hace es este leer perfil se mueve al HTTP get. Y si ahora llamamos perdón, no, porque aquí debemos de pasarle también el ID, ¿vale? Y si ahora tenemos un error, perdón. Y si ahora llamamos invocamos nuestro navegador, como vemos nos saldrá el hello world, pero además de eso podemos poner barra
leer perfil y le ponemos un 1 y nos devuelve Iván, y si le ponemos un 2 nos devuelve curso, ¿vale? ¿Esto por qué lo hace? Porque lee que el HTTP GET es de leer perfil y le pasamos un ID. Si no le pasamos ID, pues no la encuentra, ¿vale? Porque está buscando una con ID. Pero ahí no acaba esto. Otra opción que tenemos es, como tenemos aquí arriba, tenemos la ruta, API y el controlador. Como vemos, el controlador está entre corchetes. ¿Eso qué quiere decir? Que va a coger el nombre de la clase, sin la parte de controller. Que eso es un error que yo cometí al principio. Pensaba que cogía el controller y no entendía por qué no iba. Y bueno, a mí nadie me lo dijo. Y me costó, pues yo qué sé, un rato darme cuenta, ¿no? Entonces, podemos coger y llamamos aquí, quitamos esto de aquí. Quitamos esto de aquí y llamamos. Ya no vamos a llamar a perfil, sino que debemos llamar a API / perfil personal. Pero no solo eso, sino porque get recibe un ID, ¿vale? Si ponemos get, por defecto, el navegador, bueno, el código entiende que ese es el método que tú estás solicitando cuando haces get. Yo personalmente prefiero ponerlo... Esto es una opinión personal completamente, y yo diría que lo recomendado es hacerlo como... O sea, hacerlo con el root al principio del controller, etcétera. Lo de API es bastante opcional, hay quien no le gusta, pero a mí personalmente me gusta especificar el método que se hace con HTTP-GET. Y esto es porque es más fácil de leer después. Porque, por ejemplo, si llamamos aquí a API perfil personal, esto nos va a fallar. Nos falla porque no estamos mandando un ID. Como hemos hecho antes, hemos mandado el ID después, pero nos falla porque esto no existe ya. Entonces lo que tenemos que hacer es mandar el ID como mandaríamos una query get, ¿vale? En plan, ID igual 1. Que esto está bien en ciertos escenarios y en ciertos escenarios en los que no. Entonces, a mí personalmente me gusta pues poner su HTTP GET y, por ejemplo, lo podemos dejar así. Si lo dejamos así, lo que espera es que esta ID sea parte de la URL antes de los atributos que se mandan. Entonces, ahora, si hacemos API perfil personal /1, sí que nos devuelve el valor correcto, ¿vale? Esto simplemente es un dato ahí. Igual me he extendido más de la cuenta, pero bueno, esto es para que lo veáis. Y ahora viene a hacer un post, ¿vale? Hacer un post es igual que hacer un put. Y bueno, un delete es, por ejemplo, es muy similar a... Obviamente se pueden mandar más cosas, ¿vale? Se pueden mandar cuerpos de mensaje en todo, etcétera. Pero lo suyo es hacer las cosas bien. Y ahora vamos a hacer un post. Y podemos hacer lo mismo. Podemos hacer public, no sé, string, post. Y si vamos a introducir nueva información, tenemos dos opciones. Por ejemplo, podemos poner aquí string nombre, string, yo qué sé, apellido, string email, ¿vale? Y la otra opción es borramos esto de aquí y hacemos un objeto o un DTO que sea public class perfil personal DTO y le ponemos aquí string, perdón, public string nombre con sus getters y sus setters, y lo mismo para el apellido. Y por supuesto recibimos aquí esto, perfil personal. Vale, simplemente voy a devolver, o sea, aquí lo normal sería guardar perfil en la base de datos. Vale, aquí habría que guardar el perfil en la base de datos, pero ahora simplemente, por el ejemplo, pues como es un ejemplo, voy a poner aquí un return y perfil personal, punto, pues devolvemos el nombre, ¿no? Lo mismo. Podemos coger y llamar API controller simplemente con post. Pero ¿cómo llamamos al post? ¿Vale? Porque obviamente esto ya no podemos hacer un post con la URL. Porque con la URL solo podemos hacer gets. Para eso tenemos otro tipo de aplicaciones, como puede ser Postman, ¿vale? Lo estoy abriendo, que nos permiten enviar estas requests. Nos podemos crear obviamente una nosotros, pero pues no tiene mucho sentido. Así que simplemente utilizamos Postman, que es muy muy famosa, la utilizan todas las empresas del mundo mundial. Y pues bueno, podemos hacer aquí bastantes pruebas. Entonces, Postman hay que tener un par de cosas a tener en cuenta. Primero, esto es el método de HTTP que vamos a enviar. Es post en este caso, así que post. Aquí introducimos la URL.
y de aquí se manda. Pero antes de eso, como vemos aquí, buscamos nuestro objeto perfil personal, ¿vale? Entonces, este objeto perfil personal lo tenemos que mandar en el body. Y el body lo mandamos en JSON, ¿vale? Debemos mandar un JSON. Podemos mandarlo en form data, que esto es como si enviaras un formulario. Pero deberíamos poner aquí un decorador que fuera en plan form data, bla, 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 ¿vale? From form, perdón. Pero eso no queremos hacerlo, ¿vale? Queremos mandar el objeto JSON como tal, que es como funciona la gran mayoría de las APIs. Ponemos en raw y cambiamos esto a JSON. Como he dicho, también podemos utilizar XML, también es muy común, ¿vale? Pero JSON es lo más común. Y aquí simplemente abrimos un JSON y ponemos nombre, Iván, y apellido, y ponemos Abad. Vale, corremos esto porque no me sé... Uy, perdón. Corremos esto porque no me sé la URL. Y esto se llamaba API perfil personal. Y como hacemos un post, estamos enviando. Y le vamos a enviar y vemos, nos pone Iván. Para que veáis que sí que funciona, voy a poner aquí un breakpoint. Hacemos el send. Y perfil personal está con los datos que hemos enviado. Vale, es exactamente lo mismo para put, para delete. Y en este caso es lo mismo de antes. Si aquí introducimos en el atributo HTTP post, introducimos una ruta específica, nuestro controlador, nuestro método estará en esa ruta. En este caso sería pues la IP, API, / nombre del controlador y luego ruta. ¿Vale? Pero esto lo quitamos porque no hace falta. Si no ponemos el método al que queremos utilizar, se va a tragar cualquier método. Entonces es importante introducir el método, porque así pues te aseguras que siempre llaman con post, te aseguras que siempre es un delete, etcétera. Eso está muy bien, ¿vale? Luego hay mucha gente también que a lo mejor tiene varios posts en la misma clase por algún motivo y tienen pues a lo mejor introducir nombre, ¿no? Introducir nombre, post, introducir apellido, post, ¿vale? Y eso ha sido todo. Espero que os haya quedado claro lo que es una API y que no me haya enrollado demasiado a la hora de crearla. Es muy importante saber trabajar con APIs porque en el mundo laboral estamos trabajando todo el día con APIs, ¿vale? Ya bien sea porque nuestra arquitectura es de microservicios o porque consumimos API o porque somos los proveedores de esa API. Entonces siempre estamos trabajando con APIs. Hoy en día es muy raro ya la empresa que te dice, no, hazme un XML y súbemelo a esta carpeta y yo ya lo leo de ahí. Eso es muy raro. Y si alguien trabaja así, si es vuestra empresa, por favor, pedirles que lo cambien. Utilizar APIs, aunque esto es más por el tema de microservicios, ayuda al desarrollo, porque el desarrollo es mucho más sencillo y mucho más pequeño. Por ejemplo, aquí el caso que hemos visto, añadir usuario. Tenemos ahí nuestra clase, nuestra entrada, nuestro punto de entrada va a ser un objeto que va a contener toda la información y el punto de salida es el usuario está añadido o no. Fin. Y ahí podemos hacer un test muy fácil y testear eso muy bien. Entonces, sabemos que funciona bien, pasa todos los tests, eso está bien. No peta nunca, es que funciona. ¿Vale? Entonces, tener muchas APIs ayuda a tener códigos más pequeños o flows más pequeños. Luego, finalmente, otro punto muy importante, en la gran mayoría de entrevistas que tengáis para puestos mid y senior, os van a preguntar cosas sobre APIs. Ya bien sea que diseñéis una API en una pared o que hagáis un poco de código con una API. De hecho, la empresa en la que estoy ahora, la entrevista que me hicieron, básicamente fue hacer una API que, bueno, leyera unos datos de una base de datos y los imprimiera y sacar unos tipos de cosas, ¿no? Eso fue la entrevista. La técnica, estuve allí y me dijeron, haz una API que haga esto. Y tú, pues, tenías que hacerla, ¿no? Tenías que hacer, pues, tus métodos, post, get, etcétera, tus endpoints bien hechos y, bueno, validaciones, etcétera, todo eso, y todo eso contaba. Si os ha gustado el vídeo, que espero que no os haya quedado muy largo, podéis darle un buen like, compartirlo y suscribiros si no lo estáis. Cualquier duda o pregunta que tengáis, ya bien sea podéis poner un comentario en YouTube, mencionarme en Twitter, que también me podéis seguir, ¿vale? Estará por ahí el enlace, un comentario. O me podéis contactar directamente en la web, que yo ya sabéis que os contesto en cuanto me llega. Así que eso es todo. El enlace al blog abajo, donde está todo más explicado y con el código. Y eso es todo por esta semana. Un saludo y adiós.